Continuamos con el tutorial del programa Marta y en este caso os voy a enseñar cómo hacer el análisis de vuestro servicio utilizando el modelo que os proporcionamos paso por paso. Pero antes quiero comentaros alguna característica más del programa. En primer lugar, como veis, aparece con el modelo que se ha cargado anteriormente. Cada vez que lo abrís intenta cargar el último modelo que ha cargado, ¿de acuerdo? Aún así podemos abrir un nuevo modelo o podemos incluso cerrar el que estábamos utilizando, ¿de acuerdo? Voy a cerrar el programa para enseñaros una cosa. El programa tenéis que recordar que está en una versión beta, con lo cual es inestable y hay veces que se cierra o puede hacer cosas extrañas. En este sentido es importante hacer copias de seguridad del modelo según vais trabajando. Bueno, esto el programa lo hace automáticamente. Si vamos al directorio donde están los modelos que hemos cargado, que es el base, vemos que cada vez que lo hemos abierto ha generado, antes de empezar a trabajar, una copia de seguridad con su hora y fecha, con su fecha y hora, ¿vale? Si no los vamos borrando, esto puede quedar larguísimo, pero bueno, es importante que tengáis una política de copias de seguridad, ¿de acuerdo? Yo los borro porque hasta ahora no tengo ningún problema. Y voy a lanzar el programa Marta y ahora sí lo que voy a abrir es el documento. Me vuelvo a abrir el base. Quiero abrir el modelo usuario. Como veis aquí me he hecho la copia de seguridad del piloto al abrirlo. Quiero abrir el modelo de usuario para explicaros cómo hacer el análisis paso a paso. Lo abro, os recuerdo, maximizamos por comodidad las etapas. Esto es igual que en el modelo general, tenemos las mismas etapas que en el modelo base. ¿De acuerdo? Lo que cambia es que, como veis, no tienen ningún color los iniciadores, que sí que tenían en el modelo base, ¿vale? Esto quiere decir que todavía no he determinado si ese iniciador me aplica o no me aplica a mi servicio. Recordad que el proceso de análisis parte de estudiar claramente el proceso y hacer un diagrama de flujo. Ese lo tenemos en el modelo, en el documento del modelo. Determinar los iniciadores y para cada iniciador determinar las posibles defensas, los posibles reductores, barreras y reductores de consecuencias. Ese modelo que os entregamos es el que está incorporado en este fichero. ¿Y cómo se haría el análisis de vuestro servicio? Bueno, pues uno a uno tenéis que ir analizando los iniciadores. Lo más cómodo es ir haciéndolo por etapas, siempre teniendo en cuenta el diagrama de flujo y el proceso que estamos analizando. Vemos un iniciador y estudiamos primero con su definición y con su descripción detallada si este iniciador me puede ocurrir en mi servicio o no, si tiene sentido. No hay que confundir el que me pueda ocurrir con el que tenga consecuencias o con el que lleve algún problema. Tenemos que pensar en el iniciador suponiendo que no existe ninguna barrera para determinar si es aplicable o no es aplicable a mi servicio. Es decir, ese error puede ocurrir. Tendemos a pensar rápidamente que no puede ocurrir porque si ocurre lo pillo por no sé qué o lo... No, hay que pensar únicamente en si puede o no puede ocurrir, y si no puede ocurrir es porque o no existe ese paso en mi proceso o se hace de forma diferente, entonces en vez de ese tendría que pensar uno distinto, no porque tenga elementos que hagan improbable que aparezca. Simplemente hay que pensar si puede o no puede ocurrir. En caso de que considere que este iniciador puede ocurrir, voy a poner más para que se vea cómo se hace el proceso. Le doy al botón derecho y digo marcar como aplicable a mi servicio. Y me aparece ya seleccionado con el riesgo alto, que es el que tiene de base, ya que no tengo seleccionado ningún reductor de frecuencia, no tengo seleccionada ninguna barrera ni ningún reductor de consecuencias. Por lo tanto, los valores finales del riesgo son iguales a los valores base. Este iniciador tenía de base una frecuencia media y unas consecuencias altas en caso de que se produzca, y una probabilidad de fallo de las barreras alta, que es la que tienen todos los iniciadores cuando no tienen seleccionada ninguna barrera. El siguiente paso del análisis es, viendo los reductores de frecuencia, las barreras y los reductores de consecuencia, cuáles me pueden ocurrir, cuáles tengo disponibles en mi servicio y cuáles no. Por ejemplo,
este suceso iniciador. Identificar erróneamente al paciente los datos del paciente durante la evaluación de información de la primera consulta. Miro qué barreras tengo. Bueno, pues una lista de chequeo que haga que el oncólogo radioterapeuta mire 2 veces a ver si ese iniciador le ha ocurrido, es decir, que verifique mediante una tarea escrita que ha identificado bien al paciente, o que tenga un peer review interno de otros oncólogos. Pues si en mi servicio tengo esta lista de chequeo, lo marco. Si en mi servicio no tengo esta lista de chequeo, no lo marco. Lo mismo con el peer review. Si en mi servicio tengo un peer review de oncólogos radioterápicos que me revisan lo que yo he hecho, lo marco. Si no, no lo marco. Si veis, al marcar uno de ellos, la probabilidad me baja de alta a media. Y si marco los dos, incluso me pasa a baja. El riesgo aún no cambia, porque hay más parámetros que considerar, pero es muy importante tener claro que estas barreras son las que nosotros hemos identificado dentro del grupo de Marta como posibles para evitar o para detener el progreso de este error. Pero no quiere decir que en vuestro servicio las tengáis. Tenéis que analizar si las tenéis o no las tenéis y seleccionarlas de acuerdo a eso. Pero además puede haber reductores de frecuencia, como por ejemplo mantener una carga de trabajo moderada, mantener condiciones de trabajo propiciando la concentración para evitar distracciones, como áreas o tiempos sin interrupciones, que no estén los móviles sonando, que no esté todo el mundo entrando en el despacho cuando no debe, o como la existencia de una fotografía del paciente realizada en una etapa previa que me va a ayudar a identificarlo correctamente. Cualquiera de estos reductores que yo tenga pueden afectar a la frecuencia del iniciador, que pasaría en este caso, por ejemplo, de media a baja. Si además tengo una barrera o dos barreras, en este caso, me puede pasar a probabilidad baja y vemos que ha cambiado también el riesgo. ¿De acuerdo? Y por último, analizo los reductores de consecuencias. ¿Hay una revisión médica semanal del paciente en la que pueda detectar que ha habido un error en la administración del tratamiento? Pues probablemente en todos los servicios lo tenemos, luego lo marcamos. Pero como es solamente uno, no tiene efecto sobre las consecuencias, es uno y además es débil la fortaleza que tiene este reductor. En cualquier caso, vemos que hemos hecho el análisis, hemos marcado las barreras y reductores que tenemos en nuestro caso, hemos obtenido un riesgo final y ahora lo que tenemos que hacer una vez que hemos terminado de analizar este suceso, y esto hay que hacerlo siempre, es darle a guardar los cambios. En el momento que guardemos los cambios vemos que este riesgo se va a actualizar para reflejar el riesgo final. ¿Ok? Hemos pasado a riesgo medio. Paso al siguiente iniciador. En vez de coger este de esta etapa, voy a coger uno de otra etapa. Bueno, y lo voy a hacer aleatoriamente, simplemente por explicaros el proceso. Como veis, ha habido un cambio de riesgo alto a riesgo bajo y nuevamente le doy a guardar los cambios. Espera, ¿qué pasa? Esto no me ha cambiado porque me he olvidado de darle a marcarlo como aplicable. ¿De acuerdo? Le doy a guardar los cambios y ya me queda bien reflejado. Puede que ocurrir que un iniciador, como os decía al principio, no sea aplicable en mi servicio. Por ejemplo, omitir o marcar erróneamente los tatuajes de referencia del TC de simulación sobre el paciente o sobre los dispositivos de movilización. Resulta que en mi servicio, en vez de utilizar tatuajes, utilizo sistemas externos de localización por escaneo 3D. Entonces, como no utilizo tatuajes, este iniciador no tiene sentido en mi servicio. Pues simplemente me lo salto y no lo marco como aplicable. Si por error lo marcaba como aplicable, lo puedo desmarcar. ¿De acuerdo? Luego, haciendo esto para todos los iniciadores del modelo, voy marcando aquellos que son aplicables en mi servicio, voy analizando qué reductores, qué barreras y qué reductores de consecuencias tengo y son aplicables, y así voy obteniendo el riesgo de mi modelo. Si vemos el resumen para este iniciador, para este modelo tal y como lo llevo hecho, vemos que lo va indicando solamente de aquellos iniciadores que tengo marcados
como aplicables a mi servicio. En este caso hemos hecho dos, pues vemos que tenemos uno de riesgo medio, uno de riesgo bajo, uno en la etapa de decisión terapéutica, uno en la etapa de localización, y la gráfica es acorde a esto. En el momento que tenga más iniciadores se va llenando la gráfica con los valores correspondientes. Y este es el proceso que hay que hacer para llegar a concluir cuál es el análisis. Lo que esperamos de vosotros en el piloto son vuestros comentarios en relación a si un iniciador se entiende, si no se entiende, si está bien descrito, si no está bien descrito, si tiene alguna errata, si las barreras que aplica son las adecuadas, si las barreras que aplica no son las adecuadas, si se os ocurre alguna barrera adicional que no esté ahí, si no entendéis por qué una barrera está ahí. Lo mismo para los reductores. Para esto es muy importante tener claros los conceptos de iniciador, de barrera y de reductor. ¿Vale? Os remito nuevamente a la guía. Vuelvo a insistir que el programa todavía está en fase beta, tiene una serie de características adicionales que aún no están completamente funcionales. Probablemente durante el proceso del piloto os podamos enviar alguna versión nueva con alguna funcionalidad más, entre ellas mejorar el informe. Esperamos poder hacer un análisis de los resultados y compararlos con el modelo base. Y otra parte que aún no funciona y es interesante es la edición de los sucesos iniciadores, de forma que se pueda añadir nuevos sucesos iniciadores. Eso ahora mismo es posible, o se puedan eliminar sucesos iniciadores. Os pedimos que esto no lo hagáis durante el piloto, porque lo que estamos buscando es estudiar la validez de los modelos del modelo que os hemos dado, y cualquier sugerencia que tengáis de un nuevo iniciador o de quitar un iniciador nos la enviáis, y si vemos que hay consenso se puede incorporar esa sugerencia al modelo final. ¿De acuerdo? Se pueden cambiar los parámetros del iniciador, eso sí se puede hacer ahora. Si consideráis que no son adecuados, nuevamente lo que deberíais hacer es mandarnos un comentario sobre por qué consideráis que el riesgo es tal, que la frecuencia es tal, o que las consecuencias son cual. Lo que esta parte funciona, pero no es importante para el piloto. Sí es importante cuando queráis hacer modelo, por ejemplo, de una técnica distinta, y podéis hacer el modelo de cero añadiendo los iniciadores. La parte que no funciona aún es la de añadir o editar las barreras y los reductores de cada iniciador. Aunque está preparado, aún no está funcionando completamente. Y por último, alguna funcionalidad adicional del programa. Bueno, podemos marcar y desmarcar cualquier iniciador como aplicable o no aplicable. Aquí os aviso de un problema que se puede tener, y es que hay que hacer clic con el botón izquierdo para seleccionar primero el suceso y luego ya darle al botón derecho. Si vamos muy rápido, podemos darle directamente con el botón derecho y resulta que realmente no lo ha marcado, porque si le damos a guardar los cambios no aparece marcado. ¿De acuerdo? Recordad primero seleccionar con el botón izquierdo y luego con el botón derecho. También os recuerdo guardar los cambios cada vez que analicéis un iniciador. Lo marcáis como aplicable, seleccionáis los defensas que correspondan, y para que quede reflejado el riesgo final tenéis que guardar los cambios. ¿De acuerdo? Más cosas. Si por lo que fuera no guardáis los cambios, bueno, pues se van acumulando y cuando lo guardéis se actualizan todos los que hayáis cambiado. Si intentáis salir del programa, os avisa de que ha habido una modificación y os pregunta si queréis guardar los cambios. Le decimos que sí, hace una copia de ese, los guarda y cierra. Volvemos a abrir el programa, nos vuelve a abrir el último modelo que teníamos abierto, que es el de usuario con el que estábamos trabajando. Otra característica más. Aquí para un iniciador tenemos la etapa, el título y la descripción y los parámetros. Pero para las defensas solamente tenemos el título. ¿Dónde están los parámetros? La fortaleza correspondiente. Bueno, pues haciendo doble clic
nos sale el título y su descripción de aquellos que lo tienen, que son básicamente las barreras. Para los reductores de frecuencia y los reductores de consecuencia no tenemos una descripción, son bastante autodescriptivos. Y luego la robustez, que recordáis mirando en la guía, que puede ser blanda, normal, robusta o muy robusta. Dependiendo de cuál es el número de barreras seleccionado y cuál es la robustez que tengan, la probabilidad de fallo puede bajar desde alta hasta muy baja. Doble clic me da las características de cada barrera. Doble clic, doble clic, doble clic. Lo mismo para los reductores, lo que pasa que, como os digo, en este caso la descripción es igual que el título. Y así sucesivamente. Otra característica más del programa, otra funcionalidad, podemos marcar todas las veces que aparece una barrera en el modelo. Esto no es muy recomendable, ya que, salvo cuestiones como enclavamientos, etcétera, una barrera está metido en varios iniciadores del modelo, pero puede que en vuestro proceso no esté esa barrera. Por ejemplo, una doble verificación o una lista de chequeo, no tenéis por qué tenerla implementada mediante procedimiento en todos los iniciadores en los que aparezca, por lo cual habría que analizarla iniciador a iniciador. Y otra característica que estamos trabajando en ella es esta de comparar la fortaleza, que permitiría identificar todos los sucesos de riesgo alto o riesgo muy alto en los que me está apareciendo una barrera. Aquí aparecen en muchos porque, como no los tenemos realmente analizados todos, pues todos tienen riesgo alto. ¿De acuerdo? Insisto, estas son funcionalidades avanzadas en las que todavía estamos trabajando. Os recuerdo, es posible que el programa de vez en cuando se cierre de golpe, perdáis algo de trabajo. Bueno, para eso siempre está guardar los cambios y vais poquito a poco haciendo el análisis completo. En el último vídeo os voy a mostrar el formulario para enviarnos los comentarios.